Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, espero en Dios que se encuentren muy felices, llenos de alegrías, paz y bendiciones en sus hogares. El tema del que les voy a hablar se titula Pon en práctica la palabra de Dios. Para empezar vamos a leer el capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice así: Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, si nosotros conocemos la palabra de Dios, debemos de ponerla en práctica, debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a leer ahora el capítulo 11 de Lucas, versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Dice así: Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Veamos, hermanos, bienaventurados, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, si nosotros oímos la palabra de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino que pongamos en práctica la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra guía de vida. Es la luz que ilumina nuestro camino. Así que, hermanos, es muy importante que la leamos para que así podamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y si nosotros oímos la palabra de Dios, si nosotros sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros y guardamos su palabra, vamos a ser bendecidos en gran manera. El capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 1 al 14, nos dice cuáles son las bendiciones de guardar los mandamientos de Dios. Veamos, hermanos, guardar los mandamientos de Dios es para nuestro bien, para que seamos bendecidos. Recordemos, hermanos, que Dios no nos los ordena para que a Él le vaya bien o para que Él gane algo, no, sino que es para nuestro bien. Vamos a leer el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice así: Quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Veamos, hermanos, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, nos va a ir bien. Y Dios dice que quien diera que tuviesen tal corazón que guardasen mis mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, recordemos, no es algo bien para Dios, sino para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien. Dios nos ama tanto y nos aconseja que guardemos lo que está escrito en la Biblia, que es su palabra, para que así nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, para siempre. Vamos a leer el capítulo 7 de Mateo, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Veamos, hermanos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a entrar en su reino. Recordemos, hermanos, que debemos leer nuestras Biblias para así saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, y así nos va a ir bien. Vamos a ser bendecidos si guardamos la palabra de Dios, y aún vamos a obtener el reino eterno junto a Dios. Para finalizar, vamos a leer el capítulo 4 de Santiago, de versículo 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice así: He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allí un año, y compraremos mercadería, y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quisiere, y si ganaremos, y si viviéramos, haremos esto o aquello. Veamos, hermanos,
La vida es como un vapor. No sabemos en qué momento vamos a morir. Así que, hermanos, si oímos la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica. Si nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Y hemos visto que si guardamos los mandamientos de Dios, vamos a ser bendecidos. Es un bien para nosotros. Y aún vamos a heredar el reino de Dios. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tema de hoy. Espero en Dios que les haya sido entendible a cada uno de ustedes y que a nuestro Dios le haya sido agradable. Que Dios los bendiga a todos, que les dé mucha alegría, paz y salud. Y los invitamos a que por favor se suscriban a este canal, que le den like a los videos y que los compartan por favor. Y así el mensaje de Dios le llegará a cada vez más y más gente. Amén y paz a vosotros, hermanos.